Hola, ¿cómo están? Acá, profesora Patricia, para hacer la retroalimentación de este primer simulacro del ciclo 2021 en Crece Chile. Comencemos. Este primer simulacro comenzaba con un texto que suele ser un poco complejo. La poesía, al tener un lenguaje muy metafórico, suele presentar dificultad a la hora de la interpretación, porque requiere que tengamos toda nuestra atención dispuesta en ella para así poder comprender bien cuál es el mensaje que quiere transmitir el autor del texto. ¿Ya? Les voy a pedir que si necesitan pausar el video para poder tomar nota, lo hagan y que realmente anoten todo lo que sea necesario. A medida que va a ir pasando el video, yo les voy a ir dando las claves, ¿ya? Por cada texto vamos a ir viendo la pregunta y vamos a ir viendo la respuesta correcta. Y en el caso de las respuestas de preguntas abiertas, yo les voy a ir dando algunas palabras clave o algunas palabras que en el fondo los pueden guiar para poder responder, pensando en que la pregunta abierta tiene que tener estas palabras que van a hacer que esté correcta, aunque sea la interpretación que ustedes tengan, ¿ya? Entonces, el primer texto se titula El reloj, y yo creo que muchos de ustedes lo deben reconocer porque hay una canción con este texto, ¿ya? La primera pregunta dice, ¿por qué el autor quiere detener el tiempo? La respuesta correcta es la alternativa A, ¿ya? Acá tenemos una pregunta que lo que está midiendo es la habilidad de interpretar, porque no aparece tal cual la alternativa como aparece en el texto, sino que aparece con un lenguaje mucho más simple y más concreto, ¿ya? Entonces la alternativa A dice, porque cuando amanezca su amada se irá. Eso yo lo puedo extraer, al hacer la lectura completa, yo puedo extraer esa información del texto, ¿ya? Fíjense además que las otras alternativas siempre van a estar un poco relacionadas. Lo que yo tengo que prestar atención es cómo se están relacionando. ¿Me están respondiendo exactamente a lo que se me está preguntando? ¿O está mezclando información? ¿Está intentando confundirme? ¿Ya? Lo importante es leer con la misma comprensión y detención los textos que nos aparecen y también las preguntas y sus respuestas, porque en las preguntas y en las alternativas aparecen códigos con los que yo voy a poder ayudarme a responder. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo automáticamente leer una alternativa, descartarla por completo porque se aleja completamente del texto y así puedo tener una duda que se reduce de 4 a 3 o a 2 alternativas. ¿Ya? Por eso es muy importante que la examinación de lenguaje esté nuestra atención puesta en todo lo que yo tengo que leer, texto, preguntas y alternativas. La pregunta número 2 dice, ¿de qué se trata este poema? La alternativa correcta era la alternativa B y también estamos midiendo la interpretación de un texto, ¿ya? Dice la separación de una pareja. Fíjense que es lo más concreto que yo puedo decir de acuerdo a la información que tengo, ¿ya? En el texto no se nos dice si es que realmente si es que la amada se va porque es un amor no correspondido, o si es que se va porque se va a morir, o si es que se va, o del paso irremediable del tiempo, ¿ya? Sabemos que se está tratando, que el autor le habla al tiempo, pero no está hablando acerca de detente porque ya no soporto que sigas avanzando, sino que lo que no soporta es que el paso del tiempo haga que su amada se vaya irremediablemente, ¿ya? 3. En la expresión mi irremediable dolor. ¿Qué palabra reemplaza a irremediable sin que la expresión pierda su sentido? Para responder una pregunta de léxico contextual como esta y la que sigue la pregunta número 4, lo que yo tengo que saber es qué quiere decir cada uno de los términos, en este caso terrible, eterno, curable, inevitable, pero también cuál de estos se acomoda mejor al contexto en este caso del poema. ¿Ya? Entonces, yo no necesito ser un diccionario de la Real Academia.
sino que tengo que tener una noción de qué significa cada una de esas palabras. Y en el fondo, al cambiarla yo en el texto, tengo que ir viendo cómo esa noción que yo tengo puede hacer que cambie la intención del texto. Si es que cambia la intención del texto, quiere decir que esa palabra no es la correcta, ¿ya? Lo importante acá es encontrar una que en el fondo sea el sinónimo preciso de la palabra que yo tengo que reemplazar, que en este caso es irremediable, ¿ya? La alternativa correcta para esta pregunta era la alternativa D, curable. La siguiente es muy similar, solo que acá se nos está preguntando por la palabra perpetua. La alternativa correcta para la pregunta número 4 es la A, eterna. Estas preguntas de léxico contextual también están midiendo la habilidad de interpretar, ¿ya? Porque acá lo que se me está pidiendo es que yo haga una relación con cosas que yo ya conozco sobre algo que yo estoy leyendo. Para poder mejorar la habilidad de interpretar, lo que yo puedo hacer es leer comprensivamente otros tipos de textos y tratar de interpretarlos o de poder sintetizar las ideas principales que aparezcan en ese texto. No es necesario que yo empiece a leer novelas de 500 páginas. Yo puedo leer noticias cortas, puedo leer infografías que aparezcan en redes sociales, puedo leer poemas cortitos que encuentro en internet. Lo importante es ir trabajando nuestras habilidades más que simplemente llenarnos de lecturas o de ejercitación. Es hacerlo a conciencia, respetando los tiempos que cada uno pueda tener también para el aprendizaje. La pregunta número 5, que es de interpretación, nos dice, ¿qué quiere decir el autor con la frase "ella es la estrella que alumbra mi ser"? Acá estamos midiendo la habilidad de reflexionar y algunas de las cosas que ustedes pueden haber respondido es que la estrella es como una metáfora de la luz, ¿cierto? Acá nos está diciendo explícitamente que la estrella alumbra su ser, ¿cierto? Ella es la estrella que alumbra mi ser. Es otra forma de nombrar también al ser amado como lo más importante que esta persona tiene en su vida, ¿ya? Pensando en que, por ejemplo, su ser es más lúgubre, es más oscuro, es más taciturno, y cuando ella está en la vida de él, se siente iluminado, se siente más feliz, se siente con más ganas de, qué sé yo, vivir, ¿ya? Acá tenemos una emoción muy fuerte de pena, de dolor, de sufrimiento en esta persona que está expresando sus emociones, que le está diciendo al tiempo que se pare para que su amado no se vaya, ¿cierto? Para la alternativa número 6, ¿qué emoción crees que intenta transmitir el autor y por qué vemos esto, ¿cierto? O sea, hay pena, tristeza, angustia, porque él sabe que en un determinado momento lo que está construido, lo que se construyó, el amor, etcétera, la entrega, todo lo que conlleva una relación amorosa, se va a acabar porque su amada se va a ir. Bien, pasemos ahora al segundo texto, formas para mejorar tu pastel de caja. Este texto era bastante simple de entender. Es muy similar a un texto como una receta. La única diferencia es que acá son tips distintos que puedo incorporar en mis instrucciones para, en este caso, realizar un pastel de caja. La pregunta número 7 nos dice, ¿para qué se sugieren formas de mejorar un pastel en caja? La alternativa correcta a la pregunta número 7 era la C. Acá estamos midiendo la habilidad de localizar, o sea, de reconocer explícitamente en el texto en dónde está esa información que a mí se me está preguntando, ¿ya? Entonces ahí en el texto dice, para que el pastel parezca hecho por una repostera profesional. Lo dice explícitamente. En la pregunta número 8, de acuerdo al texto, ¿cuál de las siguientes informaciones es verdadera? Lo que yo tengo también es localizar, también tengo que ver
revisar bien el texto y ver cuál de las alternativas es igual a cómo está descrito arriba en el texto, ¿ya? Para ello, primero yo tengo que tener activado este chip de que se me está preguntando cuál es la verdadera, por lo tanto, yo voy a tener 3 alternativas que tienen que ser las falsas. Entonces, yo puedo ir leyendo el texto, puedo ir relacionándolo con, puedo ir leyendo las alternativas, perdón, y las puedo ir relacionando con lo que aparece en el texto y así ir descartando una por una las alternativas que sean las falsas. En este caso, la alternativa correcta es la C, los pasteles en caja necesitan agua como un líquido principal. ¿Ya? Si se fijan, la estructura de las otras preguntas igual son estructuras que responden a palabras que aparecen en el texto. Aparece el café y aparece la oración creará un pastel casero único. Sin embargo, el café y esta otra oración no están relacionados directamente. De hecho, aparecen en párrafos distintos. Pregunta número 9. ¿A qué tipo de texto corresponde este texto número 2? En este texto número 2 lo que se está haciendo es explicar ciertas cosas, ¿cierto? Si yo hago esto, puede pasar esto, incluso lo está numerando. Por lo tanto, este texto corresponde a un texto expositivo, o sea, alternativa C. Para poder responder a esto, yo necesito sí o sí poder haber incorporado los tipos de texto que yo haya visto hasta ahora. Ya a nosotros todavía nos falta ver algunos tipos de texto, pero ustedes tienen que poder reconocer cuáles son las estructuras principales de cada uno, o sea, cuál es la finalidad, por ejemplo, de una noticia, de un texto expositivo, de un poema. Entendiendo cuál es la finalidad, cuando yo lea uno de estos textos, yo voy a poder comprenderlo mejor. Si yo sé que la finalidad de un texto lírico, como el texto que vimos recién, es conmover al autor, es transmitir emociones, yo voy a poder entender por qué se está hablando de la forma que se está hablando ahí. Lo mismo con el texto expositivo. Si yo sé que la finalidad del texto expositivo es dar a conocer algo, es explicar algo, es sistematizar algo, cuando yo lo vea voy a poder comprenderlo mucho mejor y voy a poder responder de manera correcta las alternativas. La pregunta número 10, pregunta abierta, ¿para qué el autor del texto sugiere añadir complementos? Esta pregunta es pregunta abierta, pero es de localizar. Ya lo que quiere decir que yo puedo pasar explícitamente lo que está arriba en el texto a esta pregunta. Entonces, ahí se nos dice explícitamente para darle un toque diferente, crear un pastel casero único. ¿Ya? Aparece ahí, no pasa nada si es que yo respondo tal cual está arriba, porque en el fondo la pregunta está estructurada para que se responda así. Acá no se nos está pidiendo una opinión, no se nos está pidiendo una reflexión, si es que ustedes lo harían o no, si es que se les había ocurrido hacer esto o no. No, simplemente se nos está pidiendo a través de esta pregunta que extraigamos la información tal y como está en el texto y la copiemos abajo. Lo mismo con la pregunta número 11. ¿Cuánta mantequilla se debe agregar al pastel de caja? En esta pregunta también está en juego la habilidad de localizar. Ya si yo me voy al texto arriba y empiezo a ver y busco dónde dice mantequilla y busco qué es lo que dice al lado, voy a poder responder a la pregunta, ya que en este caso es la misma cantidad de aceite que aparece en las instrucciones del pastel en caja. Luego, texto número 3. Tenemos acá un texto que es muy interesante porque es una noticia muy rara, con una situación muy extraña. Entonces, cuando yo tengo un texto que se presenta con una estructura así, en donde me están contando algo que es muy raro, lo más probable es que yo pueda comprenderlo mejor también, porque me voy a interesar más, porque la historia es muy rara y parece como que fuera mentira incluso. Este texto dice, sufrió dolores en su nariz por 37 años y tras un PCR descubrió la razón. ¿Ya? ¿A qué tipo de texto corresponde el texto número 3? Esta pregunta
Nos está pidiendo interpretar porque de nuevo nos están pidiendo que yo relacione contenido del área del lenguaje con un texto que está extraído de un medio de comunicación. En este caso, la respuesta correcta es noticia, ¿ya? Para poder responder, lo que yo tengo que tratar de reconocer es la diferencia en la finalidad de cada uno de estos textos. ¿Cuál es la finalidad de la infografía, del reportaje, de la noticia y de la columna de opinión? ¿Ya? Todo esto, hay algunos textos que ya hemos visto, otros que no. Los que ya hemos visto, ustedes debiesen tener las definiciones en sus cuadernos porque en cada uno de los formularios se las hemos ido dando, ¿ya? Por eso es importante que además de hacer el formulario y de responder a las preguntas de forma reflexiva, consciente y sistematizada, ustedes también la escriban en su cuaderno para que cada cierto tiempo vayan revisándola, ¿ya? Porque las examinaciones son así, miden tanto conocimientos como contenidos y habilidades. Entonces, yo mido las habilidades de una persona a través de su capacidad para responderme a una pregunta que puede ser a qué tipo de texto corresponde, ¿ya? Entonces, también como recomendación es que ustedes vuelvan a revisar esa materia que tienen anotada en su cuaderno y subrayen o vuelvan a escribir cuáles son las finalidades de cada uno de los textos que hemos ido viendo hasta ahora. La pregunta número 13 dice, ¿por qué Mary McCarthy se tuvo que hacer una tomografía? La pregunta número 13 es la respuesta correcta, es la A, porque se hizo un PCR. Fíjense que las otras alternativas también están presentes en el texto. Todas tienen relación directa. Todas incluso están relacionadas con la tomografía. Pero acá lo principal es que ella, luego de hacerse el PCR, empezó a sentir más molestia en su nariz y eso la llevó a consultar de nuevo a un doctor que le pidió hacerse una tomografía, ¿ya? Entonces acá tengo que entender muy bien cómo está estructurada esta noticia, qué hecho pasó primero y cuál le siguió y cuál le siguió y le siguió y le siguió, cuál es la cadena completa de la sucesión de hechos. La pregunta número 14, ¿qué provocó el dolor nasal de Mary durante todo este tiempo? La respuesta correcta es la alternativa C, un objeto alojado en su nariz. ¿Ya? Fíjense que acá también aparece en la noticia el PCR, aparece la tomografía y aparece la infección en los senos paranasales, pero no están relacionadas directamente con el dolor nasal que tuvo durante todo ese tiempo. Fíjense que también nos están preguntando por el dolor que tuvo todo ese tiempo, o sea, los 37 años, ¿ya? No el dolor que sufrió después de hacerse el PCR, no el dolor que sufrió, por ejemplo, cuando se hizo la tomografía, no el dolor que ni siquiera sabían si era o no de una infección en los senos paranasales, ¿ya? Pregunta número 15. ¿En qué párrafo se explica el origen del dolor de Mary? Fíjense que acá nos está preguntando por el origen, ¿ya? O sea, de la primera vez que ella empezó a sentir dolor. La alternativa correcta para la pregunta número 15 era la alternativa C, también era localizar, o sea, yo tenía que leer los párrafos que me preguntan acá, el 2, el 4, el 6 y el 7, y ver en cuál de ellos se explicaba el dolor de esta mujer. Pregunta número 16. ¿Cuál es la idea principal del párrafo 5? Ya por esto también es importante que ustedes vayan pudiendo sintetizar cada uno de los párrafos porque también aparecen este tipo de preguntas en examinaciones formales, ¿ya? La alternativa correcta para la pregunta número 16 es la alternativa A. Narrar la intervención y su resultado. Fíjense que acá en estas 4 alternativas yo tengo verbos. Narrar, describir, comentar, especificar. Entonces lo primero que puedo hacer yo es ver cuál de estos verbos es el que coincide con el párrafo 5, que es sobre el cual me están preguntando, y luego ver cuál de las oraciones que siguen a este verbo es el que coincide nuevamente con la idea principal del párrafo 5.
Fíjense que, por ejemplo, la segunda dice describir la ficha del juego de mesa. No se nos habla de cuáles eran las dimensiones, el peso, el color, la figura. No se nos habla de nada acerca de eso. Tampoco se nos comenta la intervención quirúrgica, no se nos comenta si fue riesgosa o no, si le dolió o no, cuánto tiempo de recuperación le tomó o no, etc. Tampoco se especifica el objeto encontrado, ¿ya? O sea, se dice que es una ficha y desde el momento en el que se dice que es una ficha no se nos dan más detalles de él. La pregunta número 17 dice, ¿hace cuánto tiempo que Mary McCarthy sufría de dolor en el lado derecho de su nariz? Esta también es localizar. La alternativa correcta es la alternativa B, hace 37 años. Aparece hacia el inicio del texto, no tiene mayor complejidad. Pregunta número 18, tal como pasaba con el texto anterior, ¿en qué consistía el juego de Mary y sus hermanos? Debo ir al lugar en donde se me describía cómo era el juego y copiar lo que se describe ahí en la respuesta, ¿ya? Tampoco se nos está pidiendo una opinión, si estamos de acuerdo o no, ni nada de eso. Solo se nos está pidiendo que seamos capaces de extraer la información y volverla a escribir abajo. Cuando tengan que volver a escribir una alternativa, también fíjense en tanto la redacción como la ortografía. Ya sean cuidadosos con eso. Pregunta número 19. En el texto se afirma que la alternativa correcta es la A. Sufrió de dolor en su nariz por 37 años. Esta es muy similar a la anterior, solamente que se nos cambia un poco la estructura. Ojo acá, que también las otras cosas que aparecen en las alternativas están un poco para confundirnos. Hay un PCR, hay un daño en los senos paranasales, pero no hay una relación directa. El PCR se lo tuvo que hacer por otro motivo y el daño en los senos paranasales era lo que creían que tenían los doctores, ¿ya? Fíjense que la alternativa que sigue, la C, también hay una estructura que es la mujer se dañó la nariz. Tenemos sí a una mujer que tenía un daño en la nariz, pero no era mientras trabajaba en la cocina del hospital, ¿ya? Es debido a que trabajaba en la cocina que ella se tuvo que hacer un PCR. Ya no, el accidente no ocurrió en la cocina del hospital. Y los doctores no ignoraron su molestia por 37 años, sino que incurrieron no en una negligencia, sino que simplemente ellos pensaron que era otro el diagnóstico que ella tenía cuando fue por el dolor que le había provocado, entre comillas, el PCR. Pregunta número 20. ¿Cuál es la finalidad del texto? La pregunta número 20 nos está midiendo la habilidad de inferir. En este caso, la respuesta más certera es informar acerca del hecho, ¿ya? Porque, nuevamente, si nos vamos a la primera pregunta y sabemos que se nos está preguntando, si sabemos que el texto que estamos leyendo es una noticia, tenemos que saber cuáles son las características de esa noticia, ¿ya? Entonces, solo para recordar, las características de una noticia son informar sobre un hecho de forma objetiva. Eso quiere decir que en el texto que yo acabo de leer no debiese aparecer ninguna opinión sobre él o la periodista que haya escrito ese texto, ¿ya? Y si recordamos cómo era la estructura del texto, podemos afirmar que no hay una opinión del escritor o escritora de este texto, sino que simplemente se nos está comentando cada una de las cosas que sucedieron con esta mujer durante estos 37 años, ¿ya? Luego, último texto, texto número 4, titulado Cliché. Este es un texto que formó parte de los textos galardonados en una de las ediciones de Santiago en 100 palabras. Entonces este es un texto que corresponde a un cuento, más específicamente a un microcuento, porque contiene hasta 100 palabras, ¿ya? No es que los microcuentos tengan específicamente 100 palabras, sino que en este caso hay una coincidencia entre el nombre del concurso y una característica específica de un tipo de texto que sería el microcuento.
Vamos a dejar la pregunta 21 para el final, porque les tenemos una actividad preparada para el día de hoy. Vamos con la pregunta 22. ¿Cuál es la intención comunicativa del autor? ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que quiere transmitirnos el autor en este texto? La pregunta 22, la alternativa correcta era la A. Sorprender porque cambia el sentido de la historia a último momento. ¿Ya? Si se fijan acá, al igual que en el texto anterior, también tenemos verbos. Entonces yo primero tengo que tratar de definir cada uno de estos verbos para poder ajustarlo mejor a la finalidad del texto de acuerdo a lo que yo leí. Fíjense que también lo que viene después de la coma puede ayudarnos a descartar alguna alternativa en caso de que estemos en alguna duda con algún verbo, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando dice asustar, dice porque es una historia de terror. Ya finalmente se presenta como una historia de terror, pero no es una historia de terror. Ya no intenta provocar miedo en la gente. Cuando dice impacto, fíjense que lo que dice después es porque presenta una historia de amor entre vivos y muertos. Lo que se nos dice al final del texto es que el chico no estaba muerto. Por lo tanto, esa alternativa no puede ser. Y confundir porque no se deja claro si el personaje está vivo o muerto. En realidad esto es más una confusión que puede ser para ustedes, ¿ya? Porque en el texto queda claro que uno de los protagonistas, en este caso el chico, sí estaba vivo, ¿ya? Pregunta número 23. De acuerdo a lo narrado, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Lo mismo que en el texto anterior. La pregunta 23, la alternativa correcta es la C. La chica se asusta al ver que el chico está vivo. ¿Ya? Fíjense bien en la estructura de las otras oraciones que conforman las otras alternativas. Están diseñadas a partir del texto, pero mezclan cosas que no tienen directa relación. Entonces, por favor, para el día de la examinación, lean muy bien tanto las preguntas como las alternativas. Si pueden ya manejar bien los tiempos de realización de la prueba y les queda tiempo, no se vayan, denle una revisada de nuevo. Lo que pueden hacer, por ejemplo, es responder con las alternativas que ustedes saben que son las correctas, ir marcando en las que tengan dudas. Si es que tienen dudas entre dos alternativas en una, las dejan en pausa, siguen avanzando y luego vuelven a retomar esas. Porque si se quedan simplemente tratando de resolver una, les puede perjudicar en la ejecución final, ¿ya? Entonces, van respondiendo las que sean más fáciles, marcan las alternativas, también eso los va a ayudar a adquirir mayor seguridad en lo que están haciendo y a bajarles el nivel de nerviosismo. Y luego vuelven a retomar las otras. Y al final, si les queda un poco de tiempo, pueden hacer un último repaso para comprobar que esté todo en orden, que estén los datos que se les piden, que estén todas las alternativas marcadas, si es que las marcaron con lápiz mina y es una obligación marcarlas con lápiz pasta, que estén todas marcadas en lápiz pasta, etc. ¿Ya? Pregunta número 24. ¿Qué se puede inferir de la frase ella despierta y con terror descubre la cruda verdad? Él está vivo y quiere huevos con tomate. La respuesta correcta para la pregunta 24 es la alternativa B. La chica no esperaba encontrarse con el chico a la mañana siguiente. Fíjense en las otras alternativas. La alternativa A dice la chica esperaba que el chico le preparara el desayuno. No hay ninguna clave dentro del texto que nos haga inferir que ella estaba esperando esto. La chica no esperaba que el chico quisiera huevos con tomate. Tampoco hay alguna estructura a nivel textual que a nosotros nos permita reconocer esto. La chica quería seguir durmiendo. No podemos, cuando estamos trabajando con inferencia, no podemos escaparnos tanto de lo que se nos dice en el texto. Ya, entonces, ojo con eso, porque a lo mejor yo puedo decir, pero
A lo mejor ella sí quería seguir durmiendo. Estamos suponiendo, no estamos infiriendo, ¿ya? Para yo poder inferir tengo que ver bien las estructuras que aparecen en el texto, las palabras, cómo están organizadas, si es que hay ciertas pausas o no, cuáles son las marcas textuales, si es que hay signos de interrogación, comas, puntos, signos de exclamación, etc. Y 25. Y final, ¿qué características presenta el protagonista de la historia? Esta es localizar, ¿ya? Fíjense acá sí que todas las características que se dan del chico sí están en el texto, solo que algunas están mezcladas con otras. Por ejemplo, es alegre y pálido. En ningún momento se habla de alegría en el texto, pero sí se nos habla de pálido. Entonces, nuevamente, a leer bien detenidamente cada una de las alternativas. En este caso, la alternativa correcta es la A, pálido y misterioso, y se dice de la misma forma y en el mismo orden. Entonces, para finalizar, vamos a ir a la pregunta 21, que fue una pregunta que generó bastante confusión y dificultad a la hora de responder, porque el texto se llama cliché. Entonces ahora te voy a pedir que en una hoja en blanco vayas realizando esta actividad y vayas pausando cada vez que sea necesario. Esta actividad modelada lo que quiere hacer es que tú desarrolles una estrategia para poder responder a una pregunta de este tipo, que en este caso es de interpretación. Ya a mí se me está preguntando por qué el texto se llama cliché, y yo podría decir, pero es que qué sé yo, qué estaba pensando el autor en ese momento para poner ese nombre. ¿Cómo voy a saberlo yo si no lo escribí yo, lo escribió otra persona que ni siquiera conozco? Sin embargo, hay cosas en el texto, hay palabras, hay estructuras que nos van a recordar a otras estructuras y que vamos a poder relacionar para poder llegar a la respuesta. Entonces te voy a pedir que en una hoja en blanco anotes la pregunta, porque el texto se llama cliché, y luego vayas haciendo cada uno de los pasos que yo te voy a ir describiendo ahora. Primero, si necesitas buscar el significado de la palabra, ve a Google y busca el significado de la palabra cliché. Si crees que ya lo sabes, escribe el significado de la palabra cliché con tus propias palabras, de acuerdo a lo que tú crees que significa. ¿Dale? En caso de que hayas escrito el significado con tus propias palabras, ahora ve a chequear a ver si es que realmente eso que tú creías es así. Googlea igual el significado de la palabra y escríbelo abajo. Tenemos el primer paso entonces. Buscamos el significado de la palabra cliché. Ahora vas a volver a pausar este video y vas a volver a leer con comprensión el texto, teniendo en cuenta cómo crees que es la estructura, si te recuerda algo que hayas visto o leído con anterioridad o escuchado, etc. Ahora que ya leíste el texto, vamos a ir analizándolo en conjunto. Si es que es necesario, anota ciertas palabras que tú crees que son importantes del texto. ¿Cómo puedo saber yo si es importante o no? Si yo quito esa palabra, ¿va a cambiar la intención del texto? Si yo quito a uno de los personajes, ¿va a cambiar la intención del texto o va a seguir siendo el mismo? Si quito, por ejemplo, que estaban en el cementerio general, ¿va a seguir teniendo el mismo impacto el texto o no? Entonces anota algunas palabras que tú crees que son fundamentales para que este texto quede redondito hacia el final, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo podemos relacionar el título del texto, de acuerdo al significado que tú ya buscaste en internet, con el cuento en sí. Vamos a ir leyéndolo en conjunto. Dice, chica, genérica, mujer, cualquiera conoce a un chico que tiene ciertas características.
¿ya? Entonces acá nosotros ya tenemos que prestar atención porque de un personaje se están especificando cosas, pero de otro no. Entonces tengo que prestar atención en ese personaje sobre el cual se están especificando ciertas cosas y además se nos está dando el ambiente en donde ocurre este cuento que es el cementerio general. Para algunas personas que ya tienen más edad podrán acordarse de una serie que pasaban por TVN que se llamaba El día menos pensado. Solía pasar en esta serie de Carlos Pinto, que era acerca de fenómenos paranormales, que había gente que interactuaba con otras personas y que al día siguiente o a las horas después se daba cuenta o descubría que la persona con la que había estado hablando o con la que había estado comiendo o con la que había estado viajando estaba muerta. Esta estructura también se repite en, por ejemplo, a lo mejor alguna historia que hayan escuchado del lugar donde ustedes donde viven. Ya generalmente hay historias de terror, mitos urbanos, leyendas que también tienen esta estructura. Conozco a alguien que es misterioso, que es sospechoso, que es extrañamente más pálido que el resto. Habla raro, es pálido, misterioso, huele a flores muertas, ¿ya? Fíjense que después le dice, sin motivo aparente, él le aconseja que aproveche la vida, ¿ya? Que nunca se sabe lo que pueda pasar. O sea, acá nos está dando a entender que este chico parece ser que murió e incluso yo podría decir que, ya que le está diciendo a ella que aproveche la vida, que tal vez él no la aproveche lo suficiente. Que si tiene la misma edad de la chica, probablemente sean los dos bastante jóvenes, ¿cierto? Todo esto yo lo puedo extraer de este texto, ¿ya? Y de los conocimientos que yo tenga en torno a otras estructuras que sean similares. Salen del cementerio, el chico le vuelve a decir, le vuelve a dar un comentario que es muy extraño, porque dice, comenta lo cambiadas que están las calles de Santiago. ¿Por qué me está comentando esto? ¿Cómo eran antes las calles de Santiago? Pero acá yo no tengo cómo saber si él está comentando eso porque a lo mejor lleva mucho tiempo viviendo fuera de Santiago o porque hace mucho tiempo que ya no existe en la ciudad de Santiago. Solo sabemos que está haciendo este comentario y que este comentario se asocia al paso del tiempo, ¿ya? Luego ellos se van a la casa de las chicas y acá es donde se genera esto que es el rompimiento de la estructura lineal. ¿Ya? Yo creo que, que este cuento va a ser de una forma, pero lo que pasa acá es que se da vuelta la tortilla y vira hacia el otro lado, ¿ya? Porque en realidad al día siguiente el chico está ahí e incluso quiere desayunar con la chica, ¿ya? Entonces, ahora que hemos hecho este análisis en conjunto, intenta escribir todo lo que tú consideres que ha sido importante de esto que yo te he ido comentando. Y en la casilla que va a quedar en este formulario abajo, vuelve a responder por qué el texto se llama cliché. Además, en este formulario viene una pequeña encuesta que te pedimos por favor que también respondas y que nos dejes como comentario qué te pareció esta primera instancia de simulacro. Por mi parte me despido, espero que estén muy bien, que tengan una buena semana. Y también recordarles que el día sábado, que es la examinación del área de lenguaje, a las 15:45 voy a estar ahí con ustedes para poder ir resolviendo dudas de último minuto, para que podamos conversar del proceso y para que también nos podamos conocer en persona y así poder conversar un poco más acerca de cómo ha sido este primer semestre en Crece Chile. Me despido, mucho éxito, mucho ánimo y nos vemos el día sábado.